los lanzamientos más potentes de noviembre 2024, video de IGN, que suelen hacer buenas recopilaciones. Así que vamos a ver un poquito. ¿Qué nos encontramos? Va. Tengo curiosidad por ver si hay alguno que no tenga en la lista, en el radar, que imagino que los tengo, pero bueno, vamos a verlos rápidamente. Esto es real, Mariah Carey en noviembre está directamente descongelándose de donde sea que está todo el resto del año. De hecho, ¿sabéis una cosa? La canción de All I Want for Christmas Is You empieza en julio a repuntar. No es coña, hay una gráfica en la que se ve que en julio empieza ya tímidamente a elevarse. Y claro, el pico es noviembre, diciembre. Pero por lo que sea, durante, yo que sé, 3-4 meses la canción está estable. Igual tiene, yo que sé, me lo invento, 5 millones de visitas mensuales, por decir algo. Y en julio empieza un ascenso hasta que se vuelve loquísima la cosa, porque es que, a ver, es la canción de la Navidad por excelencia, ¿no? Con las campanillas y tal. Temazo, por cierto, la gente la odia. Está guay el tema, Está bastante guay. A mí por lo menos me parece que está interesante. Pero bueno, hoy no hablaremos de música, sino de videojuegos. ¡Vamos ya! Ghastly dirge of Christmas time demands. Vale. But hey, on the bright side, November also means new video games, and I am here to tell you all about them. Here are November 2024's biggest game releases. Vale, para mí, antes de ver el vídeo y de saber lo que sale, porque no me acuerdo de memoria, el que más ganas tengo de jugar con diferencia es el Mario y Luigi, ¿vale? Con diferencia. Y además sale a principios, con lo cual, fantástico. Before we get started, just our usual friendly reminder that we do our very best to be as accurate and comprehensive as humanly possible. Vale, vamos a dar la intro y vamos directamente a la chicha. Aunque pues empieza aquí ya directamente. Vale. Vale, Albatros. Este lo vimos ayer. Es el que tiene el color como súper saturado y me genera una desconfianza, no sé. Es el día 1 este, No me acaba de convencer. Vale, esto es una copia de Darkest Dungeon, pero con mitología griega, ¿no? Vale, es un Darkest Dungeon, pero griego. El arte no está mal de todo, pero no me acaba de convencer. Vale. Ok. Este juego os lo traje hace unas semanas, ¿os acordáis de él? Es un juego que está grabado con actores reales, pero que están pasados por un filtro para ponerlos en plan sombras chinescas, y mezcla plataformas con toma de decisiones y película interactiva. Es una mezcla súper bizarra, pero pinta curioso, la verdad. Es una puta fumada. O sea, es una fumada que flipas. ¿Ves? Son personas, pero filmadas de forma que... Bueno, filmadas no, con postproducción, convertidas en sombras chinescas. Es muy raro esto, muy raro. Pero me llama un poco la atención, por la rareza. La verdad, esto igual lo jugamos. Este igual lo jugamos. Tectónica. Esto es una especie de Satisfactory, pero con pibes, ¿no? O sea, el típico juego de gestión. Slavic Punk Old Timer. Iba a decir que es un Hotline Miami, pero es más simplemente un TPS, ¿no? O sea, bueno, TPS es tercera persona, pero vista isométrica. Sale en PC. Está de puta madre este juego, Me gustó mucho en Switch cuando lo jugué. Este cuando lo jugué en Switch me gustó mucho, pero quería jugarlo en PC o preferiblemente en consola, por aquello de los trofeos y demás, porque pica a conseguir cosas. Es un roguelike, ¿vale? Es un Hades básicamente, pero con los tortugas ninja. Estaba guapo, estaba bastante guapo. La verdad. Este en consola, con trofeitos, lo jugaría con gusto. Vale, este no me interesa, Planet Coaster 2. Este no me interesa mucho. Dropped back in 2016, this developer has worked on Planet Zoo and the Jurassic World Evolution games, but if you prefer managing theme parks where you're more concerned with customers losing their lunch than the attractions getting fed theirs, you could buy a ticket and get in line for Planet Coaster 2 on PS5, Xbox Series and PC. De acuerdo. Este es uno que me llama la atención, el Empire of the Ants. Este me llama bastante la atención, Me genera mucha curiosidad cómo se jugará esto.
La verdad, y es súper bonito visualmente. Es súper bonito. Es como un Pikmin pero de hormigas, es que es muy curioso. ¿No os parece que está guapo este? Está chulo, Something coming out that day that's not remotely photorealistic and probably doesn't have any wolf spiders in it unless one of them crawls inside the game case is Mario and Luigi Vale, mi primer must del mes. Mario y Luigi Brothership. Tiene conexión fraternal, ¿se llama en España? Bueno, Brothership. Tiene un pintón este juego. Por cierto, lo hace la gente de Acquire. La gente de Acquire es la gente que creó la saga Tenchu y luego con los años se metieron a hacer RPGs y crearon los Octopath Traveler. Es decir, es gente que sabe hacer RPGs. Así que poquita broma con este puto juego, que puede ser una sorpresa, ¿eh? Ya la saga es buena, porque son muy buenos los RPG de Mario. O sea, los Mario y Luigi concretamente son muy buenos. Ya desde el primero, el Superstar Saga. Pero es que este tiene una pinta de ser quizá el que puede ser el mejor de todos. Y ya hay un par que son casi obras maestras. El viaje al centro de Bowser, por ejemplo, es God. No sé si lo habéis jugado nunca. Está en DS y en 3DS tiene un remake, quiero recordar. El Inside Bowser Story. Ojalá estuvieran todos en Switch, tío. Sería guay un pack de la saga en Switch. Si esto vende guay, ojalá lo saquen, la verdad. Porque son 4 o 5 y son muy buenos, en general. Nah, este pinta que flipas, tío. Este me lo voy a meter por el culo, o sea, es que es increíble. Es espectacular. Sí, 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 este sí. You're the Spider-Man from YouTube. I'm not. That same day, Maximum Football Wow. leaves early access on PC, and as the name suggests, this features as much football as a video game is capable of. No me interesa Maximum Football, la verdad. PC to immediately catch fire and explode. No va a subir Alpha Dream. Es que parte del equipo de Alpha Dream fue absorbido por Acquire y han trabajado en el juego. No sé si el 100% del equipo, imagino que no, pero parte del equipo que trabajó en Alpha Dream durante años ha fichado por Acquire para el juego. O sea que hay gente de los juegos originales trabajando ahí. Así que yo creo que puede ser una sorpresa, la verdad. What is 100% true is this is a new video game about football of the American variety. Tío, me pone muy nervioso que la gente en YouTube ponga clips de mierda random, tío, de GIFs animados y tal, únicamente para que la audiencia de TikTok no se aburra. Por favor, vamos a lo que vamos, que sean los putos juegos. Vamos a dejarnos de paridas. Vale, Metro Awakening VR. Este puede ser la polla, la verdad, porque parece un Metro de toda la vida, pero en VR. Es decir, un juego con cierta profundidad y bastante bien elaborado, vaya. Taiko no Tatsujin, ojo, Vale, me da igual. River City Saga 3 Kingdoms Next. No me gusta mucho este juego, la verdad, como se ve. No me flipa, pero bueno, puede estar bien, supongo. Si te gusta el rollito este. Este le tengo mucha curiosidad. El Slitherhead, que es el nuevo juego de Keiichiro Toyama, que es el creador de Silent Hill y Gravity Rush. Este puede ser o un puto mierdolo que flipas, o una cosa bastante apañada. Me quiero inclinar por lo segundo. Pero me da todo el vibe a Ghostwire Tokyo, pero peor. Y eso me genera cierta inconsistencia emocional. No sé, a ver cómo sale. The PlayStation's Xbox Series and PC. This is the first game from Bokeh Game Studios, founded by Keiichiro Toyama, who directed the original Silent Hill as well as Gravity Rush. Slitherhead. Es que me da todo el rollito al Ghostwire Tokyo, pero en tercera persona y con peores gráficos y con peor todo. Pero me da ese vibe de quiero probarlo. Así que ya veremos. It looks like it kind of splits the difference between the two, with some clear survival horror elements, but also a novel mechanic that'll have you possessing various living things around you. Looks somewhere between Ghost Trick and Ghostwire Tokyo. On November 12th, it's time for the annual. Bueno, el GOTY. It's a fairly self-explanatory. Vale.
Me da igual. Rise of the Golden Idol, el juego original está muy bien. Así que a ver qué tal este. Este lo podéis jugar en Netflix, o sea que si no queréis gastaros pasta en él, lo podéis probar ahí. Vale. Esto puede sonar a troleo, pero yo este quiero jugarlo, tío. Me encanta Tetris, es mi juego clásico favorito. O sea, en lo que respecta... Cuando hablamos de clásicos hablo de Pac-Man, de Space Invaders, hablo de Arkanoid, hablo de... ese tipo de juegos, ¿vale? Arcade. Para mí Tetris es el número 1 siempre. O sea, para mí Tetris es el juego perfecto, de hecho. O sea, si me preguntáis si hay un juego que puede ser un 10, para mí es Tetris. No tengo ninguna puta duda. Entonces, un juego que recopila todos los Tetris o gran parte de los Tetris antiguos me parece la polla, la verdad. No va a ser tan bueno como el Tetris DS, por ejemplo, que es Dios, o el Tetris Effect, o alguno de estos, pero, tío, es un pack de Tetris, o sea que ni tan mal. Ni tan mal. O sea, para mí es la gran... el 14 de Dragon Quest 3. Vale, de momento, top 1 Mario y Luigi RPG. Segundo este. 2D remake gives the NES classic a gorgeous overhaul. Don't let that big Roman numeral 3 scare you off. De momento. A ver qué más hay. And Dragon Quest 1 and 2 are getting the same HD 2D treatment next year. Vale. I never got into Dragon Quest much, but as a longtime fan of the late and great Akira Toriyama, yo sé decir que honestamente no lo juego nunca, el Dragon Quest 3. De hecho, yo los Dragon Quest originales del 1 al 7 o algo así he jugado, o sea, he visto vídeos y tal, pero jugarlos no, la verdad. Yo empecé con el 8. No voy a engañar a nadie. Empecé con el 8. Igual probé alguno en emulador en su momento, cuando me bajaba 50 runs al día en el cibercafé. Pero en cuanto probé Chrono Trigger, a mí todo esto me quedó muy atrás ya. Entonces, pues tampoco tengo mucha expectativa. O sea, no expectativa, sino experiencia con la saga, más allá de los modernos. Entonces, bueno, este tiene muy buena pinta. A ver qué tal. Han salido, por cierto, informaciones sobre el juego de que va a tener bastante calidad de vida, en el sentido de que va a tener guardados donde tú quieras. También autoguardado. Va a tener... el personaje va a caminar más rápido si pulsas un botón concreto. O sea, tiene herramientas para que el juego no sea un puto coñazo, básicamente. Porque es un juego de Super Nintendo. O de ¿era de NES o de Super NES? Creo que era de NES originalmente. Entonces, básicamente, va a tener mejoras sustanciales, vaya. Sí, no, NES seguro que sí, porque lo tengo. El de Super Nintendo no caigo ahora mismo, pero creo que tuvo versión en Super NES. Este lo tengo en Switch, en un pack salieron del 1, 2 y el 3 en China. Este le tengo también bastante gana. De hecho, le tengo más ganas ahora que hace una semana, porque leí, no sé si fue el viernes, que la campaña principal dura 8 horas. Y a mí, honestamente, que este juego dure 8 horitas, me parece, vamos, chef kiss. No quiero que dure más. Una campaña sencillita, divertida, sin paja, espero. Ya está. Así que seguramente le juegue aquí en directo. O lo juegue, no le juegue. Así que ahora mismo el ranking top 3 de lanzamientos está en Mario y Luigi, este y Dragon Quest. La verdad. El Super Famicom salió en el 1 y el 2 en un cartucho y luego el 3, vale. Con, imagino, con mejores gráficos y demás, ¿no? Vale. That's more of a mode of an established game, or Lego Rock Band, because if that counts as a universe, I don't want to hear about it. Anyway, Lego Horizon Adventures. Vale, yo este le tengo gana, Pinta chulo. Pinta chulo, la verdad. PlayStation games and gives it a makeover using everyone's favorite Danish construction toy. This isn't developed by TT Games, the studio behind most of the other licensed Lego games, but it's in seemingly good hands. Sigo sin entender por qué no sale en Xbox este juego, Sigo sin entender por qué no han sido suficientemente inteligentes para que este juego salga en Xbox también y expandir la marca a Xbox. Porque si sale en Switch, que va a funcionar como un tiro, seguro, sácalo también en Xbox, tío. No sé, si es que funcionaría guay seguramente, para Navidad y tal. No sé. With Studio Gobo, who were heavily involved with making toyetic video game remixes of established IP in Disney and pero bueno, pinta guay, Anyway, Lego Horizon Adventures is on PS5, PC, and Switch, which is still shocking to me. You're gonna turn on your Olympics? I guess stranger things happen. On the 14th is Miniatures. Uy, este no lo conozco. Miniatures, sale en Switch, PC y iOS. Este no lo conozco,
Y se ve bonito visualmente. Which I was immediately sold on after one glance. I'm a sucker for games that remind me of children's picture books, and this indie adventure seems to be very much tapping into that vibe. Qué bonito, ¿no? Hand-drawn aesthetic. The game has 4 short interactive stories that involve surreal mysteries. Sounds simple enough. It's coming to PC, Switch, and iOS. Este pinta muy guapo, estéticamente me mola un montón, ¿eh? Me recuerda un rollito a Manita, la gente de Machinarium y todo esto. Pinta chulo, ¿eh? Pinta chulo, ¿eh? Uy, Behemoth. De Skybound. Ojo, ¿eh? Este para VR puede ser bastante la polla, ¿eh? Fuera de coñas. Vale, este juego va a ser el que la gente vaya a viciarse como un puto perro, el Path of Exile 2. El PoE 2. Ok, no pinta mal, ¿eh? No es mi tipo de juego, pero no pinta mal. Vale. Vale, Flight Simulator, este me da igual. Me da igual, la verdad. Muy bonito, pero no me da igual. Vale, Stray en Switch. A ver, el único valor de este juego realmente es que gráficamente es precioso. Esto en Switch, pues XD, ¿no? Vale, Stalker 2 el 20 de noviembre. Es que a mí no me llama mucho el Stalker, tío. Seguramente sea un juegazo, no lo dudo, pero no me llama demasiado. Así que honestamente, de momento mi top de juegos sigue estando igual. Este no me llama mucho. O sea, sé que hay mucho hype en torno a él, pero a mí la verdad, pues no sé. Ah, es que me da igual este juego. Seguro que está de puta madre, de verdad, pero... Hombre, esto sí me interesa, ¿ves? Esto me interesa. Hombre, claro, el Genshin en Xbox, viciadísima. And finally, on November 21st, there's On Your Tail, which looks like a nice, chill little slice of life mystery adventure set in a picturesque seaside village. And on the 28th, there's Dungeons. Hostia, acabo de perder todo el interés cuando he visto los putos furros, pero parecía Cookie. Of Dread Rock 2, The Dead King's Secret, a retro-style dungeon crawler with 100 handcrafted levels with, as is proudly stated on its official website, quote, no procedural roguelike bullshittery, which I was very appreciative of. Okay, there you go. ¿Ya está? Otherwise known. Bueno, no sé, hay cositas interesantes, Hay cositas interesantes, la verdad. Mantengo que mi top 3 ahora mismo es Mario y Luigi, inamovible. Y estaría en un segundo lugar seguramente Horizon, el Lego Horizon. Y en tercer lugar el Dragon Quest 3, la verdad, de lo que sale este mes. Tampoco es el mejor mes del año, por suerte. Es un mes más tranquilo. Yo lo veo que a partir de mediados de mes va a estar la cosa para recuperar cosas antiguas que no he jugado. O sea, para tirar de backlog, básicamente. Lo cual me alegra. Pero bueno, ahí está, ¿no? No sé. Un mes tranquilo para variar. Que quieras que no, se echa en falta, la verdad.